noches otra vez a la tertulia más influyente e importante de la Radio Televisión Marbellí. Aquí estamos una vez más con todos ustedes un lunes por la noche para contarles las cosas más interesantes y las más críticas con nuestra sociedad. Hoy, para hablarnos de todos estos, tenemos recién llegada a doña Maribel Luna, nuestra abogada de confianza. Doña Maribel, muy buenas noches. Buenas noches, sí, efectivamente, recién llegada. Muchas gracias. Pues ya ven ustedes, todo es importante. Y ya una asidua que ustedes todos conocen, a doña Maribel también, notario en este caso. Muy buenas noches. Buenas noches. Me alegro de estar con vosotros. Y la audiencia se alegra de que está con nosotros. Y claro, cómo no podía faltar recién llegado de Almería, o no, llegado de otros lares, pues el profesor, don Francisco Gutiérrez, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, recién llegado de Almería, sí, con asuntos familiares. Pues un poco desagradable, pero bueno. Bueno, pues ya saben, los ricos son así, van resolviéndose, son desagradables, pero van resolviéndose. Bueno, nos alegramos, por lo menos de la parte positiva nos alegramos siempre. Y por último, por no dejarle nunca para el primero, porque ya saben ustedes que sin él este programa no tendría sentido, el amigo de los amigos, don Juan José Frías. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier, buenas noches, chicas, y profesor, siempre a su servicio. Igualmente. Pues ya ven ustedes, con este grupo tan bueno vamos a hablar esta noche de cositas que les pueden interesar. No sé si hay algún tema así inicialmente que alguno quisiera plantearles. Bueno, yo quería hacer una aclaración antes de empezar. Nos despedimos el otro día hablando de impuestos y de doble imposición dependiendo de los pagadores. Quería recordarle a Maribel que dijo que antes eran 21.000 euros y no eran 21.000 euros, eran 12.000. Pero bueno, no tiene la menor importancia. Yo quería también aclarar mira por dónde te has adelantado, que quizás yo no me expliqué bien. Lo que yo quise decir, cuando yo fijé los 22.000 euros, no me expliqué bien porque por eso ha tendido a confusión, es que hay muchos ciudadanos, muchos trabajadores, ya ves, si hay que son hasta 318.943 contribuyentes, que durante estos años anteriores no han tenido que hacer la declaración de la renta porque eran no 1.000 euristas solo, sino a lo mejor 1.000 euristas o 1.200 euristas. Como no llegaban a los 22.000 euros, no tenían que hacer la declaración de la renta. Pues bien, todos esos 318.943 contribuyentes han tenido que hacer la declaración de la renta por tener un segundo pagador que efectivamente estaba en 12.000 o en 14.000 y que este gobierno lo ha subido a 15.000. Pero lo que yo quería decir es que considero que el Estado, perdón, Paco, considero que el Estado no es un segundo pagador en este caso, que lo es, por supuesto, a través del SEPE, que lo es, pero que ellos no han buscado una segunda actividad, que ha venido una situación por la pandemia, de manera que ahora a mi alrededor conozco ya a 25 personas que tienen que pagarle a Hacienda este año entre los 500 y los 1.200 euros y llevaban 6, 8, 10 años sin tener que declarar y pagar nada. Eso era a lo que yo me refería. No me expliqué bien porque, por supuesto, que quien tenía 2 pagadores estaba al margen. Yo no creía que eran 12, yo pensaba que eran 14 y que este gobierno lo había subido a 15.000 euros más. Pero bueno, aún así, si eso se mantiene en cuenta como regla general, el gobierno legislar tenía que haber tenido exento a esos trabajadores de ERTE, que lo hubiera dejado para empresas privadas a lo mejor, pero no los que estaban en ERTE. Eso es lo que yo quise decir. Si me permitiese el apunte, a estas personas que se ven obligadas a este año a tener que hacer la declaración de la renta cuando antes no la tenían que hacer, muchos de ellos se encuentran con otro problema añadido, que es que han tenido percepciones indebidas o mal calculadas por el SEPE. Bueno, eso yo lo digo de formación profesional porque lo he tenido en el despacho.
Sí. hemos planteado recurso, el SEPE todavía no ha contestado y entonces quieren hacer la declaración de la renta, pero como no saben los importes exactos por los que tienen que tributar, pues están ahí como en un limbo jurídico y a saber qué va a pasar con esas Sí. personas. Al final la tendrán que hacer ahora con los datos que tengan, volver a hacer una complementaria cuando ya les manden todo. Es un lío, o sea, ni a cosa hecha se hacen las cosas tan mal. Pero, por supuesto, lo que no se puede olvidar, que es un gobierno con fines recaudadores. Esos 318.943 millones, millones no, de contribuyentes, van a ingresar en Hacienda 21,57 millones, más que el año pasado, por ese concepto. Pero bueno, también hay que explicar bien que existen como dos causas, por así decirlo. El hecho de que tengan que dos perceptores ya les obliga a hacerlo. Claro. Pero las personas que han estado en ERTE, también la retención que se les ha hecho de las peticiones que han recibido durante esa época han sido menores normalmente que las retenciones que les suele hacer su empresa. Entonces, al haber tenido menos retención, por eso les sale a pagar a la mayoría de ellos. Y eso también es una cosa que, vamos, que nos cuesta entender, pero es si tu empresa Sí. te quitaba 10 y con eso no tenías que hacer la declaración de la renta, ni tenías, a lo mejor tenías de hecho alguna deducción, pero ahora te han retenido 5, pues eso también se añade a que lo tienes que devolver, que sigue siendo un drama para la mayoría de las personas. Pero para mí es un drama, Maribel, en el sentido de que antes esas personas, con un solo trabajo, no con dos Claro, bueno, pagadores, con un como lo solo siguen, trabajo, como lo no siguen lo teniendo tenían que ahora. hacer. Entonces, si no han querido legislar para cambiar ese concepto, al final ha sido un afán recaudatorio, nada más, porque deberían haber estado exentos. Esas personas que han sido o sea, que han recibido el dinero a través del SEPE, como si hubieran estado en una sola empresa, y que le ajusten, pues si no le habían desgravado lo suficiente, que paguen lo que le tenían que desgravar, pero no por ser segundo pagador. O sea, que ahí hay una diferencia grande, porque ya les han obligado a bajar a partir de los 15.000 euros, lo que es una justicia. No quería entrar en este tema porque tú sabes que yo fui muy reivindicativo a que no tuvieran que pagar en ningún caso por el simple hecho de tener dos pagadores. Yo no entré en pandemia o no pandemia. El origen del que el tener dos pagadores y tener que hacer la declaración de la renta con un nivel bastante menor no es de ahora. Y es que no quiero entrar en la Eso historia. está claro, ¿no? No, Sí, eso eso está es claro. Evidentemente es absolutamente injusto, Eso porque está las claro. personas que tienen 2 o 3 pagadores, da igual que sea el Estado, 2 organismos del Estado, 2 organismos públicos, uno privado y uno público, todos privados, da exactamente igual, es absolutamente injusto porque son la gente que tiene menos recursos. Sí, Eso porque es. el 98% de las personas que se ven en esa situación seguro que es porque tienen un salario muy bajo Claro, y tiene que estar en 2 trabajos. O sea claro, y Y acceden a otro. como el salario de ese trabajo pequeño no justifica la retención, el salario del siguiente trabajo tampoco justifica la retención. Cuando llega el momento de hacer la declaración de la renta, no solo están obligados, sino que además tienen que pagar una gran cantidad de dinero a la que muchas veces no son capaces de hacer frente. sí, que al final supone una penalización al trabajador y ya está. Efectivamente. Yo ahora mismo conozco. Y sin embargo hay gente que gana más de 100.000 euros y No, También lo tiene que hacer, pero con sus tablas. Hemos empezado fuertecito, ¿eh? Hemos empezado, ya, ¿eh? Por el capítulo de renta, ¿eh? Pero podemos seguir ahí. No, si ya os veo que Javier nos mandó una notilla y dice: los 3 millones de euros que se han recuperado del saqueo de las arcas de Marbella, que son los últimos. Según decía en la radio, me parece que era la alcaldesa, son los últimos 3 de los 50 millones que ya ha recaudado. Y yo cada vez que escucho este tipo de cosas se me ponen los pelos de punta. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque he leído en qué se supone que nos vamos a gastar, que está ahí puesto en la pantalla,
que nos vamos a gastar, en qué se supone que nos vamos a gastar el dinero del saqueo. Es decir, primer apartado, plan de conservación de urbanizaciones y paseos marítimos, si eso ya estaba en el presupuesto. Plan de conservación de colegios, ya estaba en el presupuesto. Además, esto es que Javier lo sabe, que hemos hablado de presupuesto, hemos hablado un montón de veces. Si son labores de mantenimiento, gastarse el dinero del saqueo en mantenimiento, pues yo creo que es un lujo. A mí que me expliquen en qué nos gastamos entonces el presupuesto normal, porque si tenemos que esperar al saqueo para hacer el gasto normal del ayuntamiento, no sé qué es lo que hacemos habitualmente. Yo, mira, por dónde este año precisamente es el único año que no he mirado el presupuesto, las partidas que todos los años salen. Han venido las circunstancias así, no lo he buscado, no lo he mirado. Quizá a lo mejor otras veces al movimiento vecinal nos los hacen llegar. Este año no tuvimos consejo, que no tengo ni idea de las partidas que ha habido. Pero desde luego, volviendo a esos planes que dices, yo no sé, yo no considero, por ejemplo, que el plan de, lo primero que has puesto, de urbanizaciones haya estado dentro del presupuesto, porque aquí ha habido una historia a lo largo de muchísimos años. Pero si llevamos un año de publicidad en la radio, de anuncios, de un plan especial de conservación y actuaciones en las urbanizaciones, ahora otra vez. Claro, no, hombre, pero me imagino que será ese plan que es progresivo durante años y que cada año se va a utilizar una cantidad concreta. No habla de un plan de 10 millones a gastarlo ahora, sino progresivo. Si yo no es que no lo considere necesario, si yo no digo que no sea necesario, lo que digo es por qué tenemos que echar mano de una partida que nos viene fuera de presupuesto para cubrir aspectos del presupuesto. Pues Paco, seguramente porque siempre esas partidas siempre se quedan cortas. Yo doy por bueno lo que tú dices, en las partidas aquí que se ven, pues son las que suele haber en un presupuesto normal y corriente, pero claro, todo lo que eches a educación, a mantenimiento, en definitiva, el mantenimiento de las infraestructuras de una ciudad, siempre se quedan cortas. Simplemente en el capítulo de educación, de colegios, pues seguro que ese dinero que se ha destinado en este capítulo, pues seguro que viene bien. Pero efectivamente, parece que es reiterativo. En cualquier caso, como nuestra norma siempre tiene los filtros de garantía y de comprobación de que eso ha sido así, pues tendremos que esperar a ver en qué y cómo y las explicaciones que se dan de cómo a qué se ha destinado y cómo se ha gastado ese dinero. Pero en principio, a mí de por fuera me suena a complemento porque siempre todas esas partidas tan generalistas dan pie a que se puedan ampliar, porque siempre se necesitan. Y a mí también, y yo me comprometo desde luego a buscar el presupuesto para próximos programas, ver qué partidas había y por qué en estos millones. A lo mejor precisamente también contaban, aunque fuera dentro del presupuesto, contarían a lo mejor con esta partida, pero como también se nos ha dado el caso que todo hay que ganarlo, todas estas partidas hay que ganarlas en juicios para que vuelvan a venir, a lo mejor de antemano ya las consideraban, pero no estaban, no lo sé, vamos a ver. Maribel, voy a repetir lo mismo que creo que lo repito todos los programas, porque ya me estoy volviendo, me aburro ya a mí mismo de lo pesado que soy. Con 312 millones de euros, creo yo que no hace falta esperar a 3 millones de euros, que es un 1% del presupuesto para resolver los problemas de los colegios, de las instalaciones deportivas y de las urbanizaciones. Con 312 millones de euros, 312, que son 90 millones más que el presupuesto que tiene, por ejemplo, que como yo soy de Almería, la ciudad de Almería, que es una capital de provincia bastante más grande, no solo en población, sino en extensión. Entonces no entiendo por qué hay que llegar a eso. ¿Con qué plantilla en su ayuntamiento en Almería? Es que no lo sé. Es que no lo sé. Habría que verlo, porque aquí el presupuesto en el capítulo 1 está este año
casi en el 60 y algo por ciento, y ha llegado a estar hasta el 70 y algo, ¿eh? Maribel, ¿tú sabes cuántos empleados municipales hay? Casi 4.000, o alrededor de 4.000, yo no sé exactamente, no, pero, sobre 4.000. Yo no me refería a eso, porque al casi lo sé yo también. Yo me refiero, ¿tú sabes cuánto hay? ¿Alguien te ha dicho alguna vez la cifra exacta de trabajadores del ayuntamiento? No sé, pero lo va a buscar nuestro querido Juanjo. Me van a perdonar que intervenga, pero esta es una pregunta que yo le he hecho a toda la corporación municipal. Y uno acaba de darnos un número. Nadie sabe cuántos hay realmente. Yo creo que sería, yo lo llevo diciendo hace tiempo, perdona que te interrumpa, Javier, yo creo que sería maravilloso que tuviéramos una auditoría en el ayuntamiento, que tuviéramos la valentía de coger un bisturí y entrar en el ayuntamiento con un auditor independiente y que estudiase bien cuál es la estructura, aunque lo que voy a decir suena va a causar revuelo, que nos estudiasen bien la plantilla del ayuntamiento, la eficiencia de cada puesto de trabajo, un buen estudio de recursos humanos que nos dijera la necesidad o no de determinados puestos de trabajo. Y eso sería, pero a ver, ¿quién le pone el cascabel al gato? La verdad es que eso lleva pendiente muchos años, que no le han puesto el cascabel al gato, como tú dices, y es necesario porque además, a nivel de calle, el ciudadano de a pie tiene la sensación de que son unos privilegiados por el sistema de trabajo, por las prebendas, por todo. Eso es lo que hay en la calle. Les voy a poner un dato que lo hemos comentado en esta televisión cuando tuve la ocasión de entrevistar al alcalde de Valladolid, a don Óscar Puente, y le pregunté que cuántos funcionarios tiene el Ayuntamiento de Valladolid. Me dijo que no llegaban a 900. ¿Y cuánta población tiene Valladolid? Pues hombre, un poquito más que Marbella. 220.000 habitantes o por ahí aproximadamente. Cerca del 250.000 por encima. O sea, y allí, el alcalde dijo que allí no llegaban a 900. Cuando yo le dije que aquí había 3.300 estimados, me llevó las manos a la cabeza y me dijo, no es posible, me estás engañando. Dije, pues mire usted, yo le cuento lo que me cuenta, porque nosotros, el profesor y yo nos hemos empeñado hace muchos años en saber cuánto es esa partida que todos ustedes dicen del capítulo 1, que es más del 60%, ¿cuántos empleados? Es que como además, cuando vienen los cargos de confianza y se acaban quedando, cada vez que hay un cambio de gobierno, los cargos de confianza se quedan. Se tenían que ir, pero recurren y ganan y se quedan. Eso era lo que quería decir, que quizá, yo no sé exactamente en qué época fue, si fue en la época del Gil o cuándo fue, no lo sé, pero aquí hay algo que los sindicatos, o sea, algo que se firmó que obliga a muchos trabajadores que han entrado de manera temporal a denunciar y a quedarse en la plantilla del ayuntamiento. Y eso es un privilegio que creo que lo tiene este ayuntamiento, privilegio para los trabajadores, que va en detrimento de los presupuestos de este ayuntamiento, que se tienen que quedar cuando no es por la ley, o una indemnización económica, o les dan a elegir indemnización económica o continuar en el puesto de trabajo. ¿Quién elige la indemnización? Nadie. Todo el mundo se asegura un puesto de trabajo para toda la vida. Esa es una de las causas por las que vamos aumentando. Yo te voy a contar una historia sin nombre. Sin nombre. Lo mismo te averiguamos quién. No, porque no voy a dar las suficientes pistas. Vale. Un conocido abogado, conocido mío. No será conocido, pero bueno, conocido mío. Bueno, pues en un momento determinado de su... Profesor, vamos a aclarar que ese conocido amigo suyo no es ni Maribel Luna, no hay nadie, ninguno de los presentes. Pero ya sabe usted que esto lo carga el diablo. Sí, ninguno de los presentes. Sí. Luego cortan y pegan y ya la tenemos liada. La liamos. Bueno, pues él tiene un despacho de abogado y el ayuntamiento le encarga, lo contrata y le hace un contrato temporal para hacer una actividad concreta. Y en su contrato pone para hacer ABCD. Y entonces, pues nada, entré en el ayuntamiento,
supuestamente esa actividad en 15 días tenía que estar finalizada y a mitad de la actividad pues le encargan otra cosa. Y bueno, él iba bien de tiempo y le dijo, bueno, me da tiempo, pues la hago. Cuando terminó la actividad para la que había sido contratado, la persona que lo contrató en el ayuntamiento le dijo, ahora vete a magistratura, denuncia al ayuntamiento y les dices que ha hecho tal, tal, tal y tal para lo que no fuiste contratado. Y está en el ayuntamiento. Pues vergonzoso, si eso es real, vergonzoso. Mira, os quiero poner la versión es de esta persona en concreto, no es que me la haya contado otra persona indirectamente. Hombre, yo no estoy en el ayuntamiento y sé que se hace, con lo cual no se lo tiene que decir nadie de arriba, es que lo saben, porque ese es un acuerdo, un convenio que hay en este ayuntamiento, el único en España que lo tiene así. Permitidme que os ponga la noticia del Marbella 24 horas, donde hemos visto la plantilla la cantidad de trabajadores. Y el primer comentario, del 13 de enero de 2020. 1, meto la cabeza en el ayuntamiento por 6 meses. 2, termino mi contrato. 3, denuncio al ayuntamiento con el abogado que lleva los casos exitosos. 4, me quedo en el personal laboral indefinido. Y así sucesivamente. Fácil y sencillo. Lo que Pues me extraña es que se lleva haciendo más de 10 años el mismo procedimiento. Los asesores laborales son unos ineptos o están metidos en el ojo. No. El primer comentario, ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Qué hay que hacer entonces? Si ese pacto se firmó en un determinado momento... Eso no es pacto, pero eso no es por pacto, Maribel, eso es por resistencia judicial, que buscan la vía judicial para entrar en la plantilla del ayuntamiento. Pero fue un acuerdo hecho entre sindicatos y gobernantes, ¿eh? No, eso dice un juez que le tienen que admitir y o le pagan. ¿Y por qué no ocurre en otros ayuntamientos? ¿Por qué no ocurre en otros? Porque lo estarán gestionando de otra manera. O sí ocurre, pero aquí ocurre en mayor cantidad. Claro. De todas formas, Maribel, yo creo que te referías a aquello de aquellas empresas que eran del ayuntamiento en la época de Gil, que luego no eran, que eran no sé qué, subcontratas, no sé cuánto, y que al final ganaron en los tribunales. Que fueron asimilados a... Y lo tuvieron que hacer. Eso es otra cosa. A lo mejor eso ya es otro tema también. Eso que te refieres a aquello. Que aquello fue un pitote enorme que se montó allí, con aquellas estructuras que había montado Gil de que si la basura de no sé qué, que si lo... Sí. En aquella historia. Pues ya ven ustedes, yo al hilo de lo que estábamos hablando del presupuesto y de los 30 o de los 3 millones que se han recuperado, quería ponerles otra noticia del Diario Sur, que es que para hacer estos presupuestos se ha tenido que ingresar partidas, pongámoslo, atípicas. Vean ustedes la noticia en el Diario Sur y ahora yo le pediré a los contertulios de esta noche que opinen sobre ella. Así se amplía el ayuntamiento el presupuesto. ¿Qué les parece? Bueno, si es que estamos en lo mismo. Es que no salimos, es lo que hemos comentado antes. Tú coges cantidades de dinero que teóricamente deberían haber completado actuaciones que no se pueden llevar a efecto y sin embargo pues se suman a partidas ya existentes y como explicaba Maribel antes, pues bueno, Maribel Luna, pues bueno, pues sumamos a partidas ya existentes y realmente de forma evidente no se ve que sirva para nada el que llegue dinero ni el que suba el presupuesto ni nada de nada. Y estamos, pues ahí estamos, en la luna de Valencia. Teníamos que tener mucha fe, yo quiero tenerla, en que los interventores de los ayuntamientos, los secretarios, hacen su papel y filtran ahí y no se la juegan, y más en los tiempos que corremos. Lo que pasa es que quiero entender o quiero pensar que la mayoría de los ayuntamientos, ya sea el de Marbella o el que sea, juega siempre en la línea, muy cerquita de la línea roja. Entonces se apura la ley todo lo que se puede para poderle sacar el partido que se le puede sacar. Porque como sabemos, la ley siempre se puede interpretar de distintas maneras. Y desde el punto de vista que no se pasa esa línea roja y se pegan mucho a esa línea, pues estamos ahí en una zona peligrosa. No había visto yo esta noticia, pero me imagino que va por la línea esa de ampliar partidas que ya se tienen
y estará acogida a alguna norma para poderse hacer como lo han hecho, porque si no se lo echarían para atrás ese adelanto del dinero, como dicen, una ampliación del presupuesto, pues porque habría alguna partida que lo permitiría. No, esa partida se aprobó ya en pleno antes de finalizar el año anterior para pedir un crédito de 12 millones de euros y añadirlo al presupuesto para poder ejecutar obras. Para poder ejecutar una obra lo tienes que tener incluido en presupuesto. Y lógicamente la ejecución ya sabéis cuál es el procedimiento público, que no es, vamos, como si yo quiero cambiar una ventana en mi casa, que llamo al hombre, me la cambie, le pago y punto. Es un proyecto, la licitación, información pública, todo, todo, todo. Entonces, para poder gestionar, porque Marbella contaba con el dinero del remanente, por cierto, remanente que nos quisieron quitar hace muy poco tiempo, este año, a todos los ayuntamientos, que se lo quería quitar y llevárselo el Hacienda, que menos mal que no se lo quitó, pero bueno, el remanente... ¿Qué es lo que hemos hecho con el remanente? A fin de cuentas, el remanente todavía no se ha cerrado. ¿Y para qué hemos pedido 12 millones de euros si tenemos 50 millones? Adelantándolo, porque el del remanente no va a estar disponible hasta el mes de agosto, septiembre como mínimo. Ningún año el remanente está disponible hasta ese tiempo. En el primer trimestre, segundo, casi, o en el primero, sobre todo, ajustan cuentas, cierran cuentas y luego pasa intervención. Mientras se licita, no se licita, es decir, el remanente se dispone casi siempre en... Justo para antes de las elecciones. No, vamos a ver. Nosotros como asociación de vecinos hicimos alegaciones a un remanente en el año 2015, y el remanente salió, las obras que iban a hacer con ese reglamento, con ese remanente, salió en el mes de septiembre. Además, encima no voy a hablar, pero fuimos muy criticados por hacer nosotros como asociación de vecinos alegaciones cuando tiene derecho cualquier ciudadano en lo que se iban a invertir ese remanente. Entonces, casi siempre las obras de remanente se comienzan en septiembre, se licitan, como quien dice, que es cuando está disponible el dinero. Al final, casi justo a final de año, y a veces terminan hasta el año siguiente, cuando no sé si así debe ser, porque creo que las obras deben, por lo menos, no sé si deben estar terminadas, pero sí que deben estar comenzadas en el año y avanzadas. Aquí se nos da, además, curiosamente, que en época de verano las grandes obras se paran por el turismo, entonces, de ahí que se pidiera eso. Yo quería matizar con esto que usted está contando, Maribel. Si Juan José nos pone otra vez la noticia, estos 34 millones del ayuntamiento para necesidades urgentes y se publica en marzo sabiendo que es para septiembre u octubre, como usted acaba de decir, ¿no es un poco electoralista, como decía el profesor? Es que creo que está hablando de otra cosa. 34 o... Este es del año pasado, no he encontrado de este año. Claro. Desde el 21 de marzo del año pasado. Claro. O sea, este es el remanente del 2018. No, pero esa noticia es de marzo de 2020. Eso es. Porque la del 21 todavía no lo... Claro, pero si es que el remanente todavía no se ha cerrado, todavía no se sabe exacto. De todas maneras, también voy a decir una cosa. El año pasado les permitieron al final, a última hora, coger parte de ese remanente por la historia... Lo permitió el gobierno, vamos, que no es... A este y a otros ayuntamientos. ¿Sabes lo que pasa? Que los tiempos de la administración nunca son los tiempos de los ciudadanos. Claro. Van muchísimo más lentos, llegan más tarde y por eso siempre estamos quejándonos, porque la administración siempre llega tarde. Pero llega tarde porque tenemos un sistema tan garantista, tan lento, que hace que las necesidades de hoy se cubran dentro de medio año y ya cuando llega tarde pues ya no te sirve como te debería de servir. Es como yo lo digo muchas veces, la justicia llega, aunque tarde, pero claro, y cuando llega, ¿es justicia? Pues muchas veces ya no es justicia. Yo voy a contar una cosa que ha sido noticia hoy, porque es noticia desde hace bastante años, por lo menos desde el 2016, que yo sepa, o incluso antes. Hoy ha sido noticia que el club de rugby de Marbella, el Marbella Rugby Club,
o Marbella Rugby Club, dependiendo cómo uno Sí, quiera lo dices. pronunciarlo, igual de mal, porque lo pronuncio igual de mal en un caso que en otro, pues sigue con su tarea de intentar hacer frente al IBI que le debe al patronato de recaudación de la Diputación Provincial de Málaga. Porque, por la razón que sea, que yo, porque no conozco el tema en profundidad, las instalaciones que utiliza o fueron cedidas de alguna manera especial o lo que sea, porque suyas no son, pero utiliza unas instalaciones que generan como tal instalación, como tal bien como patrimonial, generan un IBI. El IBI son alrededor de 30 y tantos mil euros, no sé si está entre 30 y 36.000 euros anuales. Son como 1.300 euros mensuales. Bueno, pues seguimos estando en como estábamos hace un siglo, porque yo esta noticia me ha parecido un déjà vu y me he ido como para atrás. Hablábamos antes de los interventores municipales y tal. Bueno, si existía un convenio, o existe un convenio de cesión y administrativa, pues debe estar muy claro, muy claro. A mí lo que me parece escandalosamente vergonzoso es que el ayuntamiento no haya tenido tiempo de resolver este problema con un club que no tiene un fin de lucro, sino simplemente la formación de un club privado, evidentemente, porque es privado como todos los clubes de Marbella, a los que a todos se les ceden instalaciones, ya sea de fútbol, ya sea de baloncesto, ya sea de voleibol, ya sea de lo que sea, pero este club resulta que tiene que pagar todos los años 30 y tantos mil euros de IBI. Porque pone que en la noticia que son instalaciones propias, o sea, que no están cedidas, como tú dices, como la mayoría de los clubes. Estos tienen una propiedad y, claro, la gestión que haga el club del club en sí mismo no da suficientes ingresos como para pagar el IBI, además del sitio que tiene. Y les toca pagar, bueno, pues sí, es tremendo. Pero fíjate lo que pone. Están construidas, las instalaciones están construidas por los socios. Sí. Pero es que eso me da lo mismo. Yo tengo mi terreno en una concesión municipal de hace casi 30 años. Es decir, que es el ayuntamiento el que ha cedido los terrenos. Los terrenos no son de la propiedad del club. Son las instalaciones que las construiría el club porque no verían otra solución y acabaron construyéndola ellos. Y yo, de verdad, que alguna solución alguien tendría que haber encontrado para esto, para no crear esta especie de agravio comparativo excesivamente exagerado cuando hablamos que esto realmente es migaja en relación con lo que estábamos hablando hace 5 minutos, de las cantidades de remanentes de un año, del año siguiente, de las cantidades que sumamos de no sé dónde, y yo no entiendo cómo no se le ha dado una solución, aunque sea por parte del interventor. Porque hay historias, por ejemplo, en mi caso personal, yo fui director del Instituto Guadaiza, esto lo he contado ya varias veces, Javier se lo conoce de memoria. Iba a decir que se firmó un convenio, es mentira. Se llegó a un acuerdo con el ayuntamiento verbal y se llevó al Instituto Guadaiza de San Pedro el conservatorio municipal, la sede de San Pedro. Se llegó a un acuerdo, el ayuntamiento pagaba los gastos y ponía una cantidad de dinero y allí se radicó yo era director del instituto. Durante los primeros 6 años no hubo manera humana de que nadie aceptara ni que nadie redactara, sí, porque redacté yo por lo menos 3 borradores o 4, que nadie aceptara firmar el borrador de convenio 1. Y cuando se puso la ley bastante más complicada, que obligaba a las instituciones públicas a firmar convenios con los colaboradores todos los años y había que sacar un pliego de concesión anual, entonces cuando yo les mandaba que quería firmar el convenio que les enviaba,
Entonces pasaba el año y no se firmaba. Al año siguiente se lo volvían a mandar otra vez. Así se llegó al punto de que el ayuntamiento dejó de pagar, aún estando las instalaciones siendo utilizadas por el ayuntamiento, dejó de pagar simplemente porque el interventor, si no se le presentaba una factura digital, en la que había que colocar, evidentemente, en la sede digital de Hacienda, que es imposible que un instituto, porque no tenemos CIF propio, pueda presentar una factura, pues dejaron de pagar, pero seguían utilizando las instalaciones. Yo lo que no entiendo de este tipo de cosas no es que lo considere injusto, es que me parece una dejadez. Es decir, porque si se puede, tú quieres resolver un problema, lo resuelves. Claro, no, es que hay que buscar las fórmulas jurídicas para encuadrar determinadas situaciones que son pues anómalas, y no digo anómalas por malas, sino porque son nuevas o complejas, como la que tú estás contando, Distintas. y siempre salen, pero hay que darles un encuadre y necesitas efectivamente de ese interés por parte de alguien que lo coja y diga, mira, vamos a tratar esto con cariño, vamos a encuadrarlo con esta norma, con este otro artículo y lo sacamos por este lado. Porque Claro, te iba a preguntar, ¿y el instituto recibía alguna prebenda de algún tipo? Nada, era No, en el cesión momento totalmente gratuita. En el momento en que dejó de pagar, se acabó. Ah, Se acabó nada. Bueno, la prebenda es que el siguiente director, a mí, cuando yo ya me jubilé, llegó a un acuerdo en compensación con el año anterior que no se había pagado, y entonces el ayuntamiento pues llevó una serie de materiales para poder adecentar un poco alrededor el instituto en el interior del recinto, y ahí quedó. Y en eso pues han pintado, han hecho algunas cosas que en la fase anterior formaban parte exactamente igual de lo mismo. Es decir, porque yo llamaba al ayuntamiento y decía, necesito que me pintéis la fachada que se me está descancarillando. Pero tú eres un instituto, no tienes derecho a que se te haga ningún trabajo. Y yo les decía, hombre, yo lo comprendo, pero está el conservatorio aquí, por lo menos por el conservatorio. Y aún poniendo dinero, que en aquel tiempo sí que ponían dinero, pues el ayuntamiento llegaba y pintaba. O pintaba o nos arreglaba una parte de... Que había alguna prebenda, digamos, de ese modo, Claro, de tipo de arreglos. pero después que aún no pagando, pues bueno, pues lo que quedó fue iba a llamarlo de una manera que no quiero llamar, bueno, esos trabajos que han hecho, eso es lo que han hecho, hasta ahí han podido llegar, no ha habido manera de hacer nada más. eso entraba dentro de la partida de mantenimiento. Eso es. Que daba para todo. El mantenimiento de los colegios. Es cierto que el ayuntamiento solo debe mantener los colegios. Y solo los colegios, no los institutos. Eso es cierto. Bueno, yo quería decir una cosa, porque como siempre no hago más que quejarme, que, en fin, voy a coger una fama de quejica horrorosa. Yo quería acordarme de un tocayo, de mi amigo Paco Moyano, al que se le ha dado, se le ha nombrado cronista oficial. Cronista oficial de Marbella. Bueno, aquí lo tienen ustedes. Esta era la siguiente pregunta que yo tenía cuando ustedes terminaran. Era más que nada por felicitarlo, porque es un tipo que, bueno, pues que sabe mucho de Marbella, mucho. Profesor, a Paco y a todos habrá que felicitarles. Ahí está. Sí, no, bueno, yo he empezado por Paco porque Paco ha sido compañero mío, es amigo mío, y he empezado por ahí. Hay que felicitar a todos los que se les ha concedido la distinción por parte del ayuntamiento, a todos. Yo estuve ayer personalmente en ese acto, la verdad que muy, 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 muy emotivo, sobre todo por los colectivos. Bueno, por supuesto, el cronista oficial, fíjate lo que son las cosas, o fíjense lo que son las cosas, que la Asociación de Vecinos El Calvario Huerta Belón en el año 2016 dio un registro de entrada después de una junta nuestra
donde pedimos que fuera Francisco Moyano el cronista oficial por los años que llevábamos, que sí consideraban otra persona, pero nosotros proponíamos a él porque en lo que conocíamos era el que considerábamos más preparado. También se guardó en un cajón, ¿eh? También se guardó hasta ahora. Bueno, Pero bueno, lo que sí quería decir es que los tres colectivos que recibieron, además de él como cronista oficial, ese título, que además tiene una responsabilidad y un trabajo enorme por hacer, los tres colectivos que recibieron, fue el acto muy, muy, muy emotivo, la verdad. Qué pena que en un acto así, cuando salimos, hablábamos unos con otros, esperas que los representantes que el pueblo elige libremente en las urnas estén allí para hacer acto de presencia cuando además se ha aprobado en un pleno, ¿no? Pues ayer hubo ausencia, estuvieron tres grupos, estuve Opción Sanpedreña, estuvo el Partido Popular, estuvo Ciudadanos y del Partido Socialista no hubo ni un solo representante. Entonces, comentábamos entre unos y otros diciendo cómo a la entrega de las medallas de la ciudad no hay un solo representante de un partido aquí. ¿Y no se ha dado ninguna explicación? Yo ni lo sé, vamos, en un principio yo ni me había dado cuenta, a mí me vinieron 2 o 3 personas diciendo, qué raro, está María García, está de Osorio. Está Osorio, del equipo de gobierno estaban casi todos, pero que no hubiera un solo representante, la verdad es que fue duro. Y hay otra cosa también que a mí me llamó mucho la atención, que sí fue cuando cada uno de los galardonados va a hablar, hubo un momento que al presidente de la Asociación Díaz, bueno, hubo varios momentos, ¿no? Pero él tuvo que decir una cosa que yo sé por lo que lo dijo, ¿no? Dijo, aquellos que nos han criticado tan duramente nos hacen ser más fuertes, porque la crítica que se le ha hecho a esa asociación durante este tiempo atrás ha sido muy dura, muy dura, muy dura y además injusta. Pero bueno, la política es así, que aprovechamos las cosas para cuando se está en la oposición en lugar de ir todos a uno y haber consenso y hablar. Pues a mí, si me lo permitís, me gustaría cambiar de tema porque no quiero que se me olvide y quiero tocar este tema. Creo que es importante. La semana pasada se ha aprobado una resolución por la que muchos empresarios y los que, bueno, autónomos, que pidieron los ICOs durante el COVID y que se ven ahora ahogaditos que no pueden pagar, pueden acudir al Código de Buenas Prácticas Bancarias y pedirles a sus bancos la renegociación o reestructuración de su deuda. Y eso me parece muy importante porque hay gente que lo está pasando muy, muy, muy mal. Y se pueden acoger a quitas que pueden ser importantes. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla, porque una cosa es lo que pretende la norma y otra cosa lo que nos encontremos con los bancos. Hasta dónde van a tener empatía con el tejido empresarial y hasta dónde van a ayudar a los empresarios, que al final son sus clientes y son los que dan negocio y nos dan de comer a todos. Pero creo que es una noticia importante y que si hay gente que no lo sabe y puede ver este tipo de programas como el que estamos haciendo esta noche, pues que por lo menos se enteren y tengan la oportunidad de tener esta información porque les puede ser de utilidad. Doña María, yo quería preguntar, porque ha habido muchos telespectadores que nos lo han pedido y yo estaba esperando la ocasión para preguntárselo. Eran dos cosas. Uno, usted anuncia ayudas a las empresas y muchos me dicen, ¿hay forma de contactar con ella? Y yo le digo, pues se lo voy a preguntar porque probablemente en su consulta como abogado o como letrado tendrá usted la posibilidad de recepcionar a estos empresarios que buscan financiación. Y esto, pues ahora usted me dice cómo lo pueden hacer. Y la segunda es, hemos escuchado a la ministra Calviño y creo que ha sido a la vicepresidenta primera decir que se van a aplicar quitas a los ICO. Eso es lo que estaba diciéndote ahora. Pero no por parte del banco, sino que le están pidiendo al Instituto de Crédito Oficial que el propio ICO aplique quitas. Cosa que yo entiendo muy complicado porque eso es una situación de desequilibrio jurídico absoluto con respecto a los que han pagado. Sí, pero claro, sí. Argumentar esto jurídicamente.
Sí, te explico. Yo veo también aquí como una especie de agravio comparativo. A ver, el empresario que no ha pedido un ICO y que ha tirado sus fondos propios, este se lo tiene que tragar con patatas fritas, se ha descapitalizado y aguanta el temporal, y el empresario que se haya ido a un banco y haya pedido un ICO, se lo han dado, bueno, ahora no lo puede pagar. ¿En qué consistían los préstamos ICO? Pues que tú pedías un préstamo al banco y era el Instituto de Crédito Oficial el que te avalaba, no avalabas tú. O sea, Maribel Luna iba al banco, pedía un crédito ICO y no me hacían avalarlo personalmente como se hace siempre, porque a los empresarios les dan muchos créditos, bueno, cuando se los dan, pero les hacen firmar después en la última hoja que lo avalan personalmente, si no lo paga su empresa. Entonces, los créditos ICO, la ventaja que tenían era que el empresario no avalaba personalmente ese crédito. Por lo tanto, firmaban, y ahora es la situación que se está dando, que muchos de ellos no pueden pagarlo, y el banco no puede tirar de esa garantía personal del empresario, sino que se tiene que dirigir al Instituto de Crédito Oficial para decir, oye, que tú avalaste el crédito de esta empresa, ahora te pido a ti que me devuelvas el dinero porque este empresario no me lo puede pagar. ¿Qué es lo que están proponiendo? Indirectamente, pues que los bancos le perdonen al Estado, al Instituto de Crédito Oficial, el aval que ha dado a todos esos empresarios. Es decir, si no sé, vamos a poner una cifra por decir algo, 100 millones de euros que tuviera que pagar el ICO en concepto de avales por todos aquellos empresarios que no han pagado sus créditos. Pues, ¿qué están pidiendo? Pues que el banco sea tan bueno con el Estado de que les perdone o les quite de pagar esos 100 millones. Pues a lo mejor vamos a dejarlo en 50 o en 25 y te perdono todo el resto. Eso es lo que está pasando. Pero si tú has pedido antes de la pandemia un préstamo y has firmado personalmente, has avalado personalmente ese crédito, seguramente el banco no te lo vaya a perdonar personalmente. Puede que sí, deberían, por esta nueva norma y cumpliendo, por supuesto, todos los requisitos que pone la norma, acogerse al Código de Buenas Prácticas Bancarias y ayudar a esos empresarios, a esos autónomos que se encuentran en esa dificultad ahora mismo para pagar los ICOs. Esa es yo creo que es el problema, y por eso es lo que te decía también antes, que aquellos empresarios que han tirado de sus fondos propios dirán, ¡hala, qué bien! Estoy ahora sin un duro porque me lo he gastado en intentar mantener a flote mi empresa y a mí eso no me lo va a devolver nadie ni me va a dar nadie, porque además, con otro problema añadido, que el que se ha descapitalizado para aguantar esta época tan terrible y no tener que pedir un crédito, ahora se va al banco, no tiene dinero en el banco, es decir, no le puede demostrar al banco que no lo necesita, como digo yo, porque cuando vas a pedir dinero tienes que demostrar que no lo necesitas. Y su capacidad para crediticia seguramente se la van a poner en duda, aunque no deba nada. O sea, la complejidad de la situación en la que se han puesto empresarios que estaban funcionando bien, que tenían saneadas sus cuentas y que han aguantado este año pensando que esto iba a ser más leve o que este periodo se iba a hacer más corto, pues se encuentran ahora a lo mejor sin fondos, tienen que acudir al banco y el banco seguramente no se lo dé, porque está enfrascado en toda la morosidad de los otros que sí están impagando todos los créditos ICO. Pero No sé si me he explicado. Te he explicado perfectamente. La duda que a mí me cabe es si jurídicamente esto hay forma de llevarlo a una norma donde yo pido un ICO, usted pide un ICO, yo no lo pago, usted paga el 30% del ICO, me hacen a mí la quita al 100%. ¿Esto jurídicamente se va a poder poner en práctica por el agravio jurídico que eso conlleva y la inseguridad jurídica del sistema financiero al llevar todo eso a morosidad o a pérdida? Esto es como, no, sí, jurídicamente es posible, porque es como si yo te debo a ti dinero y te digo, ay, Javier, mira, que lo estoy pasando mal, ¿por qué a ver cómo me puedes ayudar? Y me dicen, mira, te perdono la mitad, ¿vale? Entonces, eso no es ilegal. Y además se le está dando un marco legal para que se pueda hacer. Y es como una ampliación de algo que había ya, que era el Código de Buenas Prácticas Bancarias, que también
es otra norma, entre los abogados le llamamos el decretazo. Una norma también poco conocida, que se utiliza poco y que a la que pueden echar mano también muchas personas que están, ya no hablo de empresarios, hablo de ciudadanos normales que tienen su hipoteca y que... No, doña Maribel, la segunda oportunidad, la ley de segunda oportunidad. No es la ley de segunda oportunidad, es algo parecido. Yo muchas veces utilizo ambas cosas en paralelo. Esto es estrictamente, y pongo el ejemplo, para personas que tienen una hipoteca que no la pueden pagar o están haciendo un esfuerzo ímprobo por poderla pagar, están en una situación de umbral de pobreza. Todo esto está tasado y con requisitos muy, muy específicos, que tú en esa situación puedes acudir al banco apelando a esta norma, que es la del Código de Buenas Prácticas Bancarias, y el banco que se ha adherido a esta ley tiene la obligación de atenderte. Tiene como varios pasos, ¿no? El primer paso sería el de la reestructuración de la deuda. Te van a dar 5 años de carencia para que tú no pagues capital durante esos 5 años. Los intereses que tengas que pagar van a ser el Euribor más 0,25. Recordemos que el Euribor ahora está en negativo y te van a ampliar el plazo de tu hipoteca hasta 40 años. O sea, te están dando un balón de oxígeno para que en el plazo de 5 años tú puedas recuperarte de alguna manera. Y eso, pues mucha gente no sabe que puede hacerlo. ¿Que no puedes pagar en esos 5 años? Pues puedes pedir una quita, a ver si te la dan. Y al final que no te la dan, pues se van a quedar con la casa, que harían la dación en pago, pero tienes la oportunidad de quedarte en tu casa, porque es tu vivienda habitual, y con un alquiler social. O sea, es todo un proceso en el que se van subiendo escalones. Si los vas subiendo es porque cada vez te vas yendo peor, ¿no? Pero es una salida que entiendo que se conoce poco y que también podría aliviar a muchas familias. Maribel, eso es lo que te iba a decir justamente, se conoce poco porque es que precisamente las entidades serían las primeras en informar cuando tienen un cliente así, en estas circunstancias, y se lo callan y aprietan. Tienen que recurrir al final a un gabinete de abogados a ver qué solución tiene. Pero hay mucha gente que le desconoce totalmente. Por eso me he permitido esta noche decirlo, porque yo creo que este tipo de cosas son importantes que se sepan. Pero importantísimo. Pues ya ven ustedes, ahí pueden ir ustedes. Esto Ay, gracias. Publicidad pagada, esto es no piensen que esto es publicidad, es información para si alguien tiene este problema en este momento y necesita un asesoramiento. Nosotros lo contamos, ahora ustedes ya decidan si les gusta o no les gusta, pero es información. Señores, nos vamos a tener que ir yendo, se nos ha acabado la hora, nos hemos quedado con un montón de temas en el tintero, el COVID, las elecciones de Madrid, que todavía están de moda a pesar del tiempo que ha transcurrido, las nuevas encuestas que se han publicado hoy sobre cuál puede ser el vuelco electoral en este país después del 4M. Un montón de cosas que dejaremos para la semana que viene. Doña Maribel Luna, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerla con nosotros esta noche. A vosotros por contar conmigo. Gracias. Profesor, ¿alguna cosa de las piscinas antes de irnos? Porque si no, no es usted. Sí, me han leído el pensamiento. Yo quiero que abran la piscina. Tanto lo deseo que he llegado hasta presentar un escrito al ayuntamiento para que las personas que no estamos federadas también tengamos derecho al uso de la piscina. Hay mucha gente, yo tengo varios amigos que son enfermos, es decir, que tienen enfermedades crónicas de espalda o de piernas o de caderas, que necesitan la piscina para hacer ejercicios que le alivian mucho su vida y tampoco pueden ir a la piscina. Cuando lo dicen te dicen, no, pues ve al Supera, pero es que el Supera no es lo mismo. No es lo mismo porque no hay un monitor especializado y específico para ese tipo de lesiones como lo hay en la piscina municipal, entonces lo necesitan. Y luego hay otra gente como yo que nos gusta tener un monitor simpático que nos tire de vez en cuando alguna chinilla y nos diga que va demasiado despacio. Ese tipo
ese tipo de cosas. Pero creo que ya es demasiado, se está alargando demasiado el tiempo y el no abrirlo me parece que es un error. Pero bueno, estas cosas pasan en este mundo en el que vivimos. Pues ya ven ustedes, igual que el directo, he tenido que cerrar la ventana porque esto de estar aquí a veces tiene el ruido de los convecinos. Doña Maribel Notario, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerla con nosotros esta noche. Gracias a vosotros, como siempre. Hoy, Maribel, te agradezco. Yo he aprendido un montón con todo lo que has explicado. Es importante saber y poder, cuando hablamos con otras personas, con los socios de la asociación, tener conocimiento de todo eso. Y me quiero despedir con una noticia que también es buena, aunque pueda durar un poco de tiempo. No lo vamos a haber hecho mañana. Hoy se ha aprobado en pleno, que ya está bien, la cesión de una parcela de 13.000 metros cuadrados a la Junta de Andalucía para el Palacio de Justicia. Ya, por lo menos ya tenemos parcela para acceder, o sea, se ha aprobado la cesión, ya estamos en camino. Lo que tarde ya veremos, pero estamos en camino. Bueno, pues ya esta buena noticia, solo nos queda despedir a don Juan José Frías antes de meternos más en debate y dejaremos este tema para la semana que viene. La parcela del potencial o posible o futurible Palacio de Justicia. Don Juan José, muchísimas gracias. De nada, muchísimas gracias a vosotros, me ha encantado. Ya sabéis que, aunque parezca mentira, el domingo va a llover. No os lo creéis, pero el domingo llueve, ¿vale? Sí. En el tradicional parte del tiempo que hacemos cada semana, os informo que el calor sigue subiendo, pero el domingo va a refrescar un poquito. Venga, una Rebequita por la tarde. Que nos mancha el coche, JJ. El sábado no, límpialo ya, porque el sábado no lo haga. El sábado no. No. Yo siempre nos vemos en el río para lavar coches. ¿Tú te acuerdas, Paco? Sí. Cuando se iba al río a lavar los coches. Yo de pequeño iba al río. Bueno, familia, yo os dejo. Bueno, pues nos despedimos ya de todos ustedes agradeciéndoles haber estado con nosotros y la semana que viene volveremos con más. Gracias y hasta la semana próxima.